Buenos días a todos, ¿cómo están? Martes de este lado, la mañana del mercado, nuevamente para llenarlos de información. Como siempre, antes de saludarlos a ustedes del otro lado, que ya veo que nos están mirando de todos lados, voy a saludar al equipo. Buen día, Milo, ¿cómo va? Buen día, Aye, buen día, Joaco. Joaco. Buen día, Aye, Emilio, ¿cómo están? ¿Todo tranqui? Todo tranqui por acá. Ahí veía que ya estaban poniendo en el chat, además de que, como siempre les digo, me encanta saber de dónde nos miran. Les cuento, Vicente López, estaba leyendo Olavarría, Mawich, bueno, por todos lados, que decían Edu en camisa o Edu en remera. Paso a contarles que Edu está en Mendoza en este momento, real, a esta hora, 9:49 de la mañana, están dando la charla especial para pymes, esta charla que nosotros le veníamos contando, que se anoten para ver cómo va la situación de las empresas, las diferentes alternativas y demás. Bueno, está Sol, está Edu, está todo el equipo allá en Mendoza dando una charla especial para pymes. A la tarde es especial para individuos. Bueno, desde este lado todos los éxitos. Sole ya volvió de vacaciones, la mandamos directo para Mendoza, todos los éxitos, y vamos a esperar para que nos cuente, como siempre les digo, Sole nos va a contar absolutamente todo, y un poquito para ver qué opina de estas 2 semanitas del mercado de capitales. También vamos a tener la novedad. Dicho esto, y antes de arrancar, tenemos cumpleaños en la oficina. Voy a mandarle un saludo especial a mi amiga y compañera de trabajo, Pamelucci, como la presenta siempre Sole. Feliz cumpleaños de parte de todo el equipo también. Vamos a estar de festejo. Le pueden dejar ahí un mensajito en el chat, siempre ahí Pamela, la coordinadora, la responsable comercial y de marketing en este caso, que siempre les está contestando el WhatsApp para lo que necesiten. Dicho esto, paso a contarles una cosita más. Vamos a estar en junio en Córdoba, que ahí lo tenemos en pantalla. Córdoba, 10 de junio a la mañana para pymes, a la tarde para personas físicas en este caso. Bueno, tengo el placer de acompañar al equipo, así que como siempre les digo, ya se pueden inscribir, en el link que está en el pie del video, o las chicas también le van a estar pasando el link por el chat. Miren, ahí está, rapidísimo, el equipo de comunicación también. Qué velocidad. De hecho, dije, les pasan el link y ya estaba ahí el link en el chat. Pero bueno, como siempre les digo, venimos con un montón de información. El mercado mucha información, no descansa. El clima acá en Buenos Aires tampoco. La verdad que está realmente horrible. Para mí en particular, sé que a muchos les gusta la lluvia. Yo me declaro como team invierno, pero bueno. No sé, yo acá puedo tenemos creer. una discusión en el equipo. Una distorsión No de puede ser. un divorcio laboral, vamos a hacer, sí. Pero bueno, dicho esto, el mercado no descansa, las noticias siguen. Argentina con un boom importante, Estados Unidos, ayer cambio de calificación. ¿Cómo lo viste un poco el mercado? Veía un muy buen comentario en el chat que era: avísenle a Estados Unidos que bajaron la calificación de deuda, ¿no? Porque amanecimos con la noticia, mejor dicho, cerramos la semana el viernes con la noticia de que Moody's había bajado la calificación de la deuda de Estados Unidos, y durante el fin de semana se preveía quizás una rueda muy complicada de mercado, un nuevo lunes negro que lamentablemente nos sobraron este año, y finalmente no terminó sucediendo, ¿sí? Tuvimos una reacción inicial negativa, ¿sí? Con los índices cayendo un punto y medio, y después durante la rueda hubo cierto reversal a tal punto de que los índices terminan cerrando levemente positivo. Sí. ¿Sí? Y esto tiene que ver también con un clima de optimismo que hay en el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, si bien no hubo impacto en el mercado de acciones, sí hubo impacto en el mercado de bonos. Exactamente. Porque las tasas más largas de Estados Unidos, las tasas de 30 años, llegaron a 5% después de lo que fue la baja en la calificación. Por ahora hay bastante optimismo en lo que es el mercado de acciones, que ya está bastante cerquita de los máximos. Ahora tenemos un par de noticias y declaraciones para comentar sobre eso. Y Argentina, de este contexto, una muy buena performance, creo yo, celebrando el resultado electoral, el mercado que se lo toma bien, más allá de que no son elecciones nacionales, sí hay una reacción positiva por parte del mercado. Exacto, un poquito era lo que pensábamos ayer, ¿no? Esta doble medida de qué es lo que pesa más, si pesa más la parte electoral y si Argentina se disocia nuevamente de lo que es el panorama internacional, o el panorama internacional se pone complicado por el cambio de calificación. La realidad es que ayudó también que afuera no se ponga
ponga complicado por el cambio de calificación, porque le da luz verde para avanzar a Argentina y celebrar indirectamente el mercado las elecciones como lo hizo. Me estaba riendo mientras Miro le contaba un poquito, un breve resumen de lo que fue ayer, porque me ponen lluvia, ¿está grabado? No, sé que no llueve. Mi enojo con el invierno y el frío en particular, pero no está lloviendo, no está grabado, estamos en vivo, 9:53 en este momento, estamos acá en la oficina, como siempre, de manera presencial. Ahora, para meternos un poco en tema, ir de lleno a lo que es terreno local, dentro de las principales noticias que salieron durante la jornada de hoy, fíjense, ahí tenemos en pantalla, nuevamente dice, elevó la nota de 4 bancos argentinos tras la mejora en la calificación de los soberanos. Si recuerdan, semanas anteriores tuvimos un salto de calificación en los bonos soberanos, ¿sí? En este caso, un pase de triple C menos a triple C, que eso fue lo que tuvimos de los bonos soberanos. Pero ayer, bueno, tuvimos la oportunidad incluso de charlar, de generar ahí una ida y vuelta con Sole apenas llegó en Mendoza, y hablamos puntualmente de esto, ¿no? De cómo pesan las calificaciones y cómo se equivocan también, porque hay obligaciones negociables que fueron defaulteadas o que no pagaron o que bajaron también muchísimo con todo lo que sucedió, que ahora Joaco nos va a estar explicando un poquito más, que tenían una calificación AA incluso, digo. Entonces, ojo con el tema de la calificación, pero esta es la noticia que salió y fíjense, ahí lo tenemos en pantalla, lo que les estaba comentando, de triple C a triple C+, es el salto que tuvieron la parte de la renta fija de los bonos soberanos, ¿sí? Semanas anteriores, y también le elevan la calificación a entorno operativo, en este caso de Santander, Francés, Banco Macro y Superville, que dentro de todo la parte del sector financiero en lo que es el mercado local viene haciendo una buena performance, ¿no, Joaco? Sí, en principio sí, vienen con buena performance, no solo en esto de renta variable, sino que suelen ser bancos que tienen balances relativamente un poquitito más sólidos que otro tipo de empresas. Así que bueno, de muy bueno de parte de Fitch en principio, o por lo menos algo suma, que le hayan subido la calificación en este momento. Sí, coincido. El sector financiero, a ver, a mí en particular, un poquito lo que me gusta destacar siempre es, estaban consultando por Galicia, por ejemplo. A mí la realidad es que de la parte ahora vamos a hablar de la renta variable, pero digo, de la parte financiera siempre me gustan las acciones de más valor y lo más representativo en el Merval. Si saco fuera el foco a corto plazo y lo pienso más a largo plazo y que quiero mantener con solidez. Ahora, si me preguntás a mí, quizás un banco para el rebote ya, y por ahí no es el primero que miro Galicia, o sí, pero va a depender del momento, ¿no? Digo, si yo busco un banco para comprar y sostener para larguísimo plazo, entendiendo que se pueden dar las cosas bien y pueden venir inversiones del exterior, bueno, creo que esa es un poquito la clave. Banco Galicia tiene los ojos puestos, ¿no? Sí, hay una pregunta interesante de Fabricio de si Galicia está caro. Exacto. O no. Ahí lo leí. En esa nota de ámbito también lo que menciona es que la calificadora ve un aumento en el crédito en Argentina, en esta dinámica de los bancos trabajando de bancos, más vinculado a la inversión real, y bancos dedicados a la intermediación financiera, no tanto lo que veníamos viendo de por ahí bancos participando de lo que es la deuda del Banco Central, esa dinámica de 2023 para atrás. Así que estamos en un momento que va a ser clave en sentido, primero por el análisis técnico, digo, se superó la zona de los $63, que es una resistencia bastante ahí tenemos importante. Para ponerlo en pantalla también. Y también desde lo fundamental, con Edu venimos hablando ya desde el mes de diciembre que en $63-65 para estas condiciones Galicia está bien valuado. Por supuesto que en momentos de optimismo, digo, si hay optimismo sobre Argentina, puede volver a la zona de máximos, pero también hay que entender que ya no estamos comprando en el piso. Digo, exacto. Galicia pasó de 6 a 74, sí, valía $6 en 2022. Sí. Es muy difícil que se vuelva a multiplicar por 10, 11 veces, ¿sí? Uno puede tener una posición de Galicia de largo plazo pensando en Argentina, obviamente para quienes estén optimistas, por supuesto. A corto incluso me gusta porque hay un momentum de optimismo sobre Argentina, pero ya no es que hay un recorrido descomunal para los próximos meses. Si Estados Unidos nos ayuda y con un Merval que está en la zona de los $2.074, podemos volver a máximos, eso nos da entre un 15 y un 20% de suba. Yo creo que acá coincido 100% con lo que estás diciendo, pero fíjense nuevamente el gráfico. Venimos de una tendencia totalmente alcista, ¿no? Digo, el gráfico lo cortamos por acá, obviamente que sigue, como Miro le dijo, estuvo cerca de $12, incluso menor, una tendencia totalmente alcista. 2025 toca prácticamente pico,
¿sí? Y empieza a corregir un poco. ¿Se acuerdan que ahí estábamos hablando? Primero que acá teníamos continuos aumentos de calificaciones también desde el lado exterior, digo, mucho ojo en la parte local, el Merval llegando y superando ampliamente la zona de los 2.000 puntos, digo, una zona que ahora vuelve a testear y superar, que es también clave, que después la vamos a ver y analizar más en detalle, pero focalizando un poco Galicia, después empezó a achicar acá, termina de achicar con fuerza con el primer boom de las noticias de Estados Unidos, digo, con el tema arancelario, achica fuerte, se recupera después de la conferencia de Caputo, si se acuerdan, aquel viernes 11 de abril, si mal no Así tengo es. la fecha en la cabeza, salta fuerte con volumen y mantiene por encima. Digo, en este contexto es donde estamos hoy con Galicia. Hoy quizás, primero lo que tengo que entender si quiero comprar es, por un lado, sigue siendo un activo de riesgo, porque sigue siendo riesgo local, riesgo argentino, teniendo en cuenta que es un mercado chico, hay mucha volatilidad y sigue siendo sensible a cualquier tipo de noticia política. Digo, esa es la clave también. Recorrido le queda, bueno, a los máximos anteriores, es un poco lo que están viendo en pantalla, 8% a $68, 15% en dólares a $73. Hay que ver cómo vienen los resultados de sus balances también. Nada indica que no pueda llegar a los $73, por lo menos con las noticias como vienen acompañando. Yo creo que armaría una cartera diversificada y el riesgo que tengo que tener en Argentina, si tengo que elegir un banco, a mí la verdad que me gusta. Coincido con muchos dicen quizás para el corto está caro y por ahí para el corto no es lo más ideal y agarro la volatilidad por otra alternativa, pero bueno, podría ser una buena opción para diversificar, ¿no? Sí, porque si bien por múltiplos, como les comentaba, está bien valuado, recordemos que si alguien quiere ver cómo nos están viendo en el mundo, qué perspectiva hay sobre Argentina, tiene que mirar cómo cotiza Galicia, porque es el banco más operado en el exterior y es el que mejor captura el clima de optimismo. Digo, si se llega a venir una oleada de optimismo, que creo que también como reflexión, ¿no? A partir del 11 de abril se podría haber generado una ola de optimismo muy fuerte en las acciones, que empezó a estar, pero también como Estados Unidos en las primeras 2 semanas, digamos, entre el 11 y el 25 de abril no ayudaba, parte se vio opacado y después del 25 de abril ya entramos en un optimismo más firme. Entonces, quien quiera tener exposición, digamos, a un posible clima de mayor optimismo en Argentina, el activo a tener es Galicia porque es donde entra más flujo. Y esto es un poco lo que comentaba Fer en el vivo ayer, Sí. de que quizás en el corto el sector financiero puede tener un poco más de impulso porque el energético está un poco más expuesto a lo que es petróleo y una situación geopolítica global que está bastante complicada. Sí, no sé si... dos preguntas te voy a Sí. decir, Joaco. Primero, si te gusta Galicia puntualmente, más allá del sector, Galicia puntualmente como empresa, ya sea una visión a largo o a corto plazo, como lo estás viendo vos ahora. Y después sí, ahí ampliártelo por el tema de los sectores, ¿no? Si bien vamos a después charlar un poquito del cierre, cómo fue la renta variable y demás, pero para darle un cierre a esto de Galicia que estamos introduciendo el tema, ¿no? Yo coincido ahí con los dos puntos. Fíjate que Galicia, digamos, en lo que va del año, digamos, si lo medimos en pesos, va prácticamente neutra, ¿sí? Después tenemos bancos que estuvieron más por encima, como Francés, que viene casi un 15% arriba. Y respecto al sector, a mí me gusta, coincido en este punto en relación al optimismo por lo menos de corto, mediano plazo, en relación a Argentina, luego de los anuncios, y esta cuestión de que el mercado argentino ahora, con los drivers que tiene, suele acompañar el comportamiento del mercado estadounidense. Entonces, en la medida de que se fue tranquilizando toda la incertidumbre, por lo menos de corto plazo, en relación a la guerra comercial, etcétera, en Estados Unidos, y los índices de Estados Unidos, digamos, se comportaron con una performance positiva, fíjate que Galicia, o en general el Merval, acompañó muy bien. Entonces, como que hay cierto optimismo de corto plazo, y como que Argentina está aprovechando, ¿sí?, por ahí estos momentos donde hay calma en el mercado internacional. En ese sentido, yo creo que sumo algo del sector bancario y sumo Galicia, porque me parece que no es por ahí de una empresa que esté tampoco totalmente sobrevalorada. Sabes que antes de pasar al tema que sigue, mientras estabas charlando, ponía Juan Jiménez acá en el chat, con Galicia y YPF a largo, duermo tranquilo, pero también con otra cosa para no aburrirme. Me parece que es un poco la teoría. A ver, ojo que Galicia y YPF al corto plazo a veces también tienen saltos increíbles porque tienen buena volatilidad. Exacto. Pero no es lo mismo que operar una acción, veía que a la pasada preguntaban por hipotecario, ¿no? Digo, no es lo mismo que operar una acción del panel general, que es mucho más volátil, por ahí reacciona más rápido. Vamos a estar hablando ahora dentro de un ratito de Transener, de un poquito de las reguladas, así que también tienen muchísimo más
volatilidad más que volumen, tiene mucha más volatilidad que una acción como Galicia, que es más fuerte, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, cambiando un poquito de tema y yéndonos de a poco a lo que es renta fija, después volvemos a todo lo que son acciones. Antes de arrancar, porque Milo les trajo un par de cosas a tener en cuenta del lado de la inflación, por un lado, pero necesito que le pongan like al video. Vi ahí que las chicas de comunicación le estuvieron escribiendo. Siempre les comento lo mismo, mientras más seamos, mejor el mercado es más grande de troco. Estábamos celebrando ayer nuevas inversiones de Bima. La semana pasada estábamos celebrando nuevos CDR operativos. Digo, esa es la clave y es lo que nosotros estamos buscando también. Digo, mientras más me gusta tenemos, a más gente podemos llegar con toda la información que, bueno, que de nuestro punto de vista es súper valiosa para poder tomar una decisión y simplemente dejar nuestro punto de vista para que ustedes arranquen la mañana informados. Dicho esto, mientras voy viendo los likes para Milo, que ahora les va a estar explicando el tema de la inflación, salieron números de proyecciones, podríamos decir, ¿no? Que es lo que estamos mirando justo en pantalla. Así es. Después de un dato de abril de 2,8%, por debajo de lo que esperaba el relevamiento de expectativas del mercado, que era 3,2%, para mayo las mediciones de las principales consultoras están dando una baja fuerte en la inflación, ¿sí? Todavía hay algo de inercia, digamos, es posible que sigamos en niveles de inflación superiores al 2% en los próximos 2 o 3 meses, pero sí vale la pena mostrar estas mediciones que hacen las diferentes consultoras. Tenemos, por ejemplo, que en la segunda semana para algunas dio deflación, ¿sí? Más allá de que la inflación no se mide en forma directa, por promedios semanales, pero sí es interesante ver esto, ver cómo las distintas consultoras de referencia en el mercado argentino están empezando a ponerse optimistas para el dato de inflación del mes de mayo y para los meses que siguen. ¿Sabes que sea deflación sorprende? Porque la realidad es que no es algo que Argentina está acostumbrado, podríamos decir, ¿no? Fíjense que años anteriores estábamos con un pico de inflación de un 25%, hoy estábamos hablando si perfora o no perfora el 2%, que es un cambio abismal. Entiendo que queda muchísimo, digo, por construir o por ver qué sucede, o por ahí, viste, muchos dicen, bueno, se arregla la inflación, pero ¿qué se está descuidando? Hay que ver el contexto en general. Al margen de eso, si nosotros nos focalizamos puntualmente en la inflación, el mercado tiene que pensar también en los activos relacionados, ¿no? Así es, y vamos a orientarlo un poco a eso. Antes que nada, agradecerle a Milcar Collante por el gráfico, cómo compone con las diferentes consultoras las mediciones, pero fíjense que estamos en torno a 2,2%. No necesariamente vamos a terminar mayo en estos niveles, puede que terminemos un poco más arriba, la segunda semana fue puntual también, pero sí es importante mostrar que se está desacelerando la inflación, al menos por lo que miden las consultoras, y esto ¿en qué nos hace parar o qué decisión tomamos respecto a nuestras carteras, ¿no? Nosotros durante todo lo que va del año venimos recomendando el bono TX26. De hecho, en un repaso que hacíamos la semana pasada, llegamos a la conclusión de que además de un superado por un solo BONCAP, fue el activo que más rindió en pesos, ¿sí? Con una inflación acumulada del 11,6%. En los primeros 4 meses del año, TX26 había rendido el 16%. Pero ya, digamos, con esta desaceleración en la inflación, podemos empezar a pensar en rotar una parte de TX26 a LECAPS. Un poco lo dijo Edu la semana pasada. Si bien hay un 10% de la cartera que yo mantengo en forma estratégica, sobre todo pensando en un clima de mayor estabilidad cambiaria a largo plazo, quizás si tengo un 20%, roto una parte a LECAPS por producto de esta desaceleración a la inflación. Los bonos se encuentran rindiendo en torno a ser más 8 más 9% en este tramo de la curva. Es un rendimiento real bastante interesante que incluso puede comprimir un poco, por eso no desarmamos todo, pero sí, digamos, ante la posibilidad de que haya una sorpresa, pasar una parte de deuda ser a LECAPS no lo vemos mal, y también pensando en los meses que se vienen, ¿no? Porque no es una proyección solo para este mes, sino una desaceleración más importante que la que quizás se preveía. Coincido. Ahí lo que tienen que tener en cuenta de los datos que les está comentando Milo, que ahora vamos a preguntar qué es lo que estaba opinando Joaco también de los bonos ajustados por ser. Coincido fuerte también con esa parte que decís de una parte mantengo. Digo, me parece que es un activo no para dejar de tener, digo, viene ajustando muy bien, pero ante cualquier contingencia y aparte te viene dando cierta rentabilidad en pesos que, como dijo Milo, se espera una chique sí, para rentabilidad en pesos me voy a la LECAP, te rindió más que el tipo de cambio, digo, el dólar MEP viene de lo que va del año con el chique de ayer, viene prácticamente neutral o incluso por debajo.
Que eso es importante para tener en cuenta. Ahora, una pata en la inflación siempre. Sabemos que en nuestro país es inflación o dólar, ahí para decidir. Y migrar en mayor o menor porcentaje depende de cómo esté el mercado y la situación en este momento, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo una forma a mí que me gusta ver muy, digamos, en profundidad en relación al TX26 o a los bonos SER en general, ¿sí? Tiene que ver con algo que también mencionaba Milo, que es en un contexto de estabilidad cambiaria, ¿sí? Y en donde la inflación sigue con esta tendencia a la baja, digo, quizás el bono SER en el mediano y largo plazo no se torna muy interesante, pero cuando el bono SER empieza a rendir SER más 10, 11, 12%, quizás sí. Hoy, por ejemplo, está rindiendo al 8 o 9%, porque en este contexto de estabilidad cambiaria, si es que se da, es un supuesto, el SER rindiendo por encima del 11, 12%, te va a dar una tasa en dólares también por encima del 11, 12%. Y en ese contexto, en donde también debería bajar el riesgo país, quizás la tasa que terminás sacando con el TX26 es una tasa real en dólares bastante interesante. Entonces, lo tenés que ver por ahí desde las dos perspectivas. Una parte como cobertura, donde creo que es esencial tener, como dice, un 10, un 12, un 15% de la cartera como base. Y después, otra partecita, pensarla más de esta manera, digamos, revisando o por ahí haciendo el mapeo de tasas, a ver qué te conviene realmente. Pero sí, en un contexto donde hay estabilidad cambiaria y desaceleración de la inflación, se puede reducir un poquito lo que es exposición a SER y pasarse a tasa fija u otro tipo de activo. Exactamente, ahí de la mano con eso, comentarles un poquito lo que fue el cierre y esto que estamos charlando, porque nombrábamos a la pasada el dólar MEP, ¿no? Tenemos en pantalla todo lo que son los tipos de cambio, fíjense, el MEP en lo que va del año un 1,9 negativo, ahí tuvimos un año con un montón de cosas, ¿no? Un año con intervención, incluso, digo, estamos hablando de los primeros 5 meses, un año con intervención en donde no se esperaba, pero la hubo. La intervención más fuerte que se me viene a la cabeza es justamente la del 11 de abril, porque fue antes de los anuncios y se vio mucho movimiento en el tema de las reservas, sí, eso sí se vio, y el volumen dentro de lo que fue el mercado, pero la realidad es que no fue en mayor medida de lo que ya hubo en la historia del mercado de capitales. Digo, tampoco es un número que sorprende, lamentablemente no nos deja sorprendidos, es algo que ya sucedió, pero después sí es que en lo que va de este 2025, el spread de lo que es MEP contado con liquidación generalmente se mantuvo ahí por debajo siempre del 5%, no hubo ningún día que estuvo superior, y lo que es, MEP oficial, que ahora está directamente neutral, ¿no? Así es, lo de la brecha MEP oficial tiene que ver con una normalización del mercado cambiario por la flexibilización para personas físicas. Un dólar MEP que viene cerca de 2% por debajo en lo que va del año. Por eso hablamos un poco de estabilidad cambiaria. Quizás para quien abrió, vamos a estar hablando un poquito más del carry trade en detalle ahora, pero para quien abrió posiciones quizás en torno a 1220, ese mismo lunes posterior a la salida del cepo, salida parcial del cepo. Pero también un dólar, digo, si nos ponemos a pensar, que está encontró un piso en la zona de 1130 de corto plazo, ¿sí? Se está moviendo en una zona de 1130, 1160 hace 2 o 3 semanas, con lo cual también mostró cierta resistencia a la baja, más allá de que desde la parte, digamos, de los funcionarios del gobierno nos dicen que el esquema está diseñado para que vaya al piso de la banda, ¿sí? Eso parece bastante optimista por el momento, ¿sí? De corto plazo, salvo que tengamos alguna noticia positiva. Bueno, lo comentaban un poco ustedes ayer diciendo que falta un driver fuerte como para que el dólar vaya al piso de la banda. Y también para que vaya al techo. Digo, me parece que supuesto. tampoco hay ninguna noticia negativa fuerte para decir se alborota el tipo de cambio, ¿no? Así es. Y también pensar un poco en lo que es dentro de la banda cambiaria, cómo me muevo, ¿no? En la zona de 1150, y si yo estoy muy optimista y pienso que el dólar va a ir más cerca del piso de la banda que del techo, se puede empezar a pensar en seguir con una posición de carry trade. Ahora, si el dólar se llega a acercar al piso de la banda en la zona de 1050, 1060 por algún driver fuerte, y ya creo que más pensando en un año electoral, lo más conservador sería cerrar esa posición de carry trade sobre el piso de la banda. Lo vamos a charlar en unos minutos. Yo estaba pensando en el dólar en 1050, me quedé congelada y tengo ese pensamiento de inversor directo. Digo, el dólar en 1050, ¿qué haces? Te da vuelta y compras. Yo creo que no hay mucho análisis. Por más que te digan, no sé, puede ser que se vaya y toque 9.90. Yo en 1050
compro casi sin dudarlo. Por eso me cuesta tanto quizás verlo en 9.50, ¿no? En cierta forma compra el central, así que Claro. Digamos Debajo de los 1.000. Exactamente. Sí, Entonces sí, sí. cuando se acerque esos valores, yo creo que sí, digamos, es oportunidad de compra. Puede ser parte también, digamos, ahora va a hablar justo Milo en relación al carry, pero puede ser parte de una estrategia, si vos tenés armado un carry trade, esta cuestión de seguir muy de cerca las bandas para decir, Sí. bueno, acá hago carry trade. Cuando llega al piso de la banda, tomo mis ganancias y espero. Y en todo caso, espero hasta el momento que me sienta cómodo de vuelta, quizás en 1200, 1300, para volver a ver un carry, por ejemplo. Así es. Entonces sí, yo creo que el piso de la banda o cerca del piso es para ir tomando ganancias y realizando ahí. Perfecto, perfecto. Sabes que quería tocar un tema de lo que estábamos charlando antes, que tenía que ver dos cosas. Primero una pregunta para pasar para Milo, que ahora vamos a ver un gráfico relacionado a la pregunta de Ana María, que consulta si estamos a tiempo, ahora me conteste todavía, te la voy a leer. Listo. Si estamos a tiempo de invertir en AL35 para cobertura de dólar. Ahí, Como explicó Sole, pone entre paréntesis Ana María, hasta las elecciones o parte o otra y otro en billetera o en LECAP. ok. Te dejo la de Ana Ahora María por charlamos de ahí eso. y quiero también una pregunta de acá, no era pregunta, era un comentario de inversor novato que me parece que suma muchísimo a lo que estábamos charlando de TX26, que dice: hola, en mi opinión el TX26 está muy agarrado de las elecciones de octubre, si pierde el gobierno vuela y si no baja fuerte. Es otra alternativa, digo, el foco en las elecciones está claro, digo, no es una elección presidencial, se lleva realmente todas las miradas del mercado de capitales, pero sí hay un foco súper importante. Y cómo le va en el gobierno un poco es el timing y la sensibilidad y lo que está esperando el mercado para tomar una decisión. Así que no me parece tan errado el comentario de que el TX26 puede tener su reacción fuerte. Hay que ver cómo llega también a las elecciones de octubre, qué pasa antes, si vuela antes por expectativa y después, por ejemplo, gana el gobierno actual y se desploma. Si no, si se mantiene tranquilo y por ahí gana y no tiene mucho movimiento. Digo, también hay que ver cómo llega ese momento, que vamos a estar charlándolo sin duda. Pero antes vuelvo a la pregunta de Ana María, porque creo que ahí hay muchas cosas para charlar antes de charlar puntualmente del AL35, ¿no? En primer lugar, algo que siempre comenta Sole, los bonos en dólares, si bien su cotización en pesos está atada al dólar MEP, no hacen de cobertura. ¿Sí? Hay una cuestión central ahí y es que típicamente en momentos negativos en Argentina sube el dólar pero baja la paridad de los bonos. Entonces puede llegar a haber una pérdida de capital en dólares más allá de que el precio en pesos ajuste por dólar MEP y por eso no es cobertura. ¿Sí? Es una inversión especulativa, diría. Dentro de lo que es la curva soberana, después para el jueves podemos traer el gráfico de potencial de apreciación en cada escenario de riesgo país. G35, AL35 es el bono que más nos gusta, así es el vencimiento de bonos que más nos gusta por varios motivos. Ahora sí lo tenemos en pantalla. Es importante la aclaración. El tema de la cobertura de tipo de cambio, ojo con eso. Hay activos que sí son de cobertura y activos que no, que son de inversión para rentabilidad, que es otra cosa. Vos podés obtener ganancias y demás, pero es importantísima la aclaración de lo que acaba de decir Milo y lo que nos sostiene Sole todo el tiempo, ¿no? Porque nos lo dice en vivo también para que a ustedes le quede. Fíjense, ahí tenemos G35 con los precios actuales en 68,83 ahora. Así es, estamos un 20% arriba desde el 11 de abril. ¿Sí? Una recuperación muy fuerte. Incluso interesante analizar la dinámica de ayer, ¿no? Porque veía unos comentarios valiosos que decían seguramente parte de lo de Moody's en Estados Unidos para la renta variable ya estaba descontado. En el mercado de renta fija sí tuvo impacto, ¿sí? No así en las acciones porque posiblemente, como comentan, estaba descontado. Sí en la renta fija. Y cómo subían las tasas de los bonos americanos ayer, es decir, bajaban los precios y los precios de los bonos de Argentina subían. ¿Sí? Esto tiene que ver con un clima de mayor optimismo. Mucha pregunta respecto de lo que es el gráfico del bono. Todavía tiene potencial de apreciación. ¿Sí? Estamos hablando, si nos vamos a un riesgo país de 500, de una apreciación entre el 13 y el 15% en dólares y de un 25% si nos vamos a la zona de los 300, hablando de retorno total, es decir, considerando tanto la ganancia de capital como el cupón. ¿Sí? El cupón de G35 es del 4,12% anual, se cobra el 9 de enero, se cobra el 9 de julio, pero creo que es el bono para pararse en la curva por volumen, porque el cupón es un poquito menos atractivo que los 38,
pero sigue siendo un buen cupón. Y también pensando en que por el cómo está diseñada la estructura del flujo, está, o en un escenario de apreciación, va a dar el mismo retorno que el 35, que el 38 y que el 41, perdón, pero vence 6 años antes. Yo acá me meto en la parte de los bonos para responder 2 consultas. Una de Juan Ignacio Díaz que dice, ¿por qué AL35, GD35 en este caso, está más caro que la L30? Bueno, tiene que ver un poco con lo que estamos charlando y la apreciación que tienen estos bonos ante cada caída del riesgo país, ¿no? Así es, y también ahí planteo también la consulta de Sergio, muy interesante, ¿por qué comprar GD35 y no L30? Porque como el L30 ya fue amortizando y también tiene una tasa de cupón baja, el potencial de apreciación ya no es tan alto, ¿sí? Lo voy a traer en detalle, pero de a 500 puntos de riesgo país, el GD35, como les decía, tiene entre un 13 y un 15, el L30 tiene entre un 7 y un 9, Sí. Y tiene que ver con que ya fue devolviendo cupón. No obstante, si sos un inversor que privilegia lo que es la liquidez o que quiere recuperar más rápido la inversión, sí podemos pensar en sumar algo del tramo 2030, pero especulativo para pensar en una apreciación en el precio o de un horizonte de mayor retorno total de acá a un año, yo me quedo con los 35. Los 30 tampoco están mal, pero en un escenario positivo van a rendir menos. Coincido, me quedo con el 35 también para diversificar la cartera. Si no tengo, quizás cuesta comprar soberanos, pero creo que todavía le queda algo de recorrido, que es un poco lo que estaba diciendo Milo, que nos va a traer en la semana el cuadro para que lo podamos ver en detalle. A veces cuando veo el número visual me aclara un montón el panorama. Y cierro la parte de los bonos con esta pregunta de Bani, en este caso, que dice, yo sigo sin entender si me conviene tener G35 o BPO 27, entiendo, ¿no? Exacto, son bonos distintos, ¿sí? Uno es un bono del Banco Central, es un BOPREAL, y el otro es un bono del Tesoro Nacional que vence en 2035. El bono que mencionás es el 2027. Hay mucha pregunta en torno a los BOPREALes, ¿no? Porque el BPY26, que es el BOPREAL que más nosotros veníamos utilizando, comprimió rápido, está en la zona de TIR 5%, y los que vencen en 2027 están más cerca del 8%, ¿sí? Es una cuestión también de perfil de riesgo, no tanto por la diferencia de emisor, sino también por un tema de plazos. El BOPREAL 2027 vence dentro de esta misma gestión de gobierno, GD35 faltan 10 años para su vencimiento. Exactamente. Entonces, el 27 rinde 8%, refleja quizás esa menor o ese menor cuestión asociada al riesgo, porque es GD35 rinde el 11%, y ya para inversores más agresivos yo me quedo en el 35%. Sí. A mí el BOPREAL, la verdad que no es que me disgusta, me gusta, es un bono que mantengo en cartera. Hay BOPREALes que ajustaron mucho su rendimiento, su TIR. Estábamos charlando con Joaco la semana pasada. Por ejemplo, un BOPREAL que sostiene mucho a las empresas y que me parece que está bien que sostengan por el momento, pero cuesta comprar en estos precios, es el BOPREAL Serie 3, ¿no? BPI 26. El BPI 26. Sí, totalmente. A ver, hay algo que tienen los BOPREALes que ya pasaba con el BPJ 25, y es que hay que recordar que todavía las empresas tienen cepo. Y estos bonos a ser emitidos bajo legislación argentina son muy demandados por las empresas. Entonces vos tenés un BPI 26 que te está rindiendo, digamos, si haces calculás la tira, en torno al 5 o 6%, ¿sí? Es una tasa muy baja para tener riesgo argentino, para tener riesgo Banco Central. En ese sentido, yo no haría tanto la comparación, digamos, BOPREAL 27 contra GD35, sí le haría BOPREAL 26, digamos, BPI 26, contra el D7, y ahí sí me quedo con el vencimiento 2027 por una cuestión lógica. Si ahí quiero hacer un arbitraje, digamos, de BOPREALes. Exactamente, me quedo con el 27 por una cuestión lógica de diferencia de rendimiento, mismo riesgo de emisor, y si alargas la duración del bono un año y medio, creo. Sí. Que Así es, exactamente. exactamente. En ese sentido sí, pero sí me parece que hoy el BOPREAL 26 está relativamente caro, digamos, un 5% de rendimiento, pedirle hoy a Argentina es poco. Es lo mismo que la tasa americana ahora. Es lo mismo que la tasa americana. Exacto. Exactamente. Sí. Bueno, ahí es un poco lo que siempre charlamos, ¿no? Ahora vamos a pasar directo al carry, digo, pero al margen, lo que siempre charlamos esto de riesgo-beneficio. Tengan eso en claro en la cabeza al momento de operar, incluso cuando voy a comprar, y más todavía un bono soberano. Digo, estoy comprando riesgo local, un bono emitido por el Banco Central contra el bono que rinde exactamente lo mismo, contra el bono más seguro del mundo, podríamos decir, sí, que es el de la deuda americana, y me rinden exactamente lo mismo. Entonces, ahí ya algo me tiene que llamar la atención. Y este mismo speech es el que ustedes tienen que tener en la cabeza
para operar obligaciones negociables, que ahora Joaco en breve nos va a estar desglosando un poquito más, pero es lo mismo de lo que tengo que tener en la cabeza, ¿no? Riesgo, beneficio y relacionarlos con activos similares, podríamos decir. Pero fíjense, ahí tenemos en pantalla nuevamente, ¿hay espacio para el carry trade? Una actualización de nuestro cuadro que intentamos mostrarles cada 2 semanas, ¿sí? Que les muestra el dólar de equilibrio para cada posición de carry trade, ¿sí? ¿Cómo se interpreta? A partir de ese nivel de dólar en cada momento es donde uno empieza a perder, ¿sí? Vamos al escenario en el cual un inversor vende dólares a 1140, alineado a la cotización del día de la fecha, y con esos dólares o con esos pesos producidos por la venta de dólares, compra LECAPs, ¿sí? Pensando LECAPs al 30 de junio, uno compra esa letra y si el dólar al 30 de junio está arriba de 1180 va a tener una pérdida en dólares. Si está por debajo va a tener una ganancia en dólares y así sucesivamente para cada uno de los vencimientos. ¿Por qué pusimos hasta el mes de septiembre? Porque en octubre tenemos elecciones. Es posible, digo, más allá del optimismo por la elección de Cava, que en la medida que nos acerquemos a la votación tenga lugar un fenómeno de dolarización de cartera, simplemente por una mayor demanda de cobertura ante un evento importante en Argentina como son las elecciones. Entonces, planteamos como horizonte como máximo septiembre, ¿sí? La letra septiembre rinde el 11%, con lo cual si el dólar se encuentra en la zona de 1265 para esa fecha, es una posición neutra. Si se encuentra por debajo hay ganancia y si se encuentra por encima hay una pérdida en dólares, pensando ya en un carry trade con un MEP en esta zona, que es más para inversores agresivos. Sí. Bueno, perfil agresivo siempre el carry trade, más todavía en estos precios. Ahí preguntaban a la pasada, pero era antes, ¿no? Es ahora, voy a retomar esa consulta. Sabía que venía esta placa y esto que íbamos a charlar con los chicos acerca de qué LECAP nos gusta, ¿no? Veníamos charlando mucho acerca de la LECAP de agosto, ese 29G5, sí, también es una de las alternativas, una de las que estaba en pantalla recién hace un momento de cuánta es la expectativa de lo que puede llegar a rendir. Puede tener rentabilidad en pesos, especulando con quizás un tipo de cambio lineal, podríamos decir, ¿no? Sí, hay algo que me gusta remarcar mucho a mí cuando se hace carry trade y tiene que ver que es muy difícil por ahí el momento de salida, ¿sí? Entonces una estrategia que uno puede seguir de cierta manera, o que yo suelo aplicar, es hacete una escalerita. En caso de que vayas a hacer o que estés dispuesto a hacer carry trade, hacete una escalera de meses y setea ya de entrada por ahí el momento donde tomás ganancia, digamos. Compraste la LECAP a 30 de junio, te fue bien, listo. Realizá ganancias, dolarizá esa parte. Ahí casi te diría independientemente del nivel de tipo de cambio o donde esté en relación a las bandas. Setea la ganancia, toma las ganancias y seguí con tu segundo vencimiento. Estabas en junio, seguí con julio y así. Es muy difícil determinar el momento de salida y algo que también suma un poco es, fíjense el rendimiento que le estás pidiendo al carry trade, porque si en un contexto de estabilidad cambiaria, por ejemplo, acá junio, donde la LECAP te rinde un 3,5%, ¿sí? Vos sacás un 3,5% en dólares, Claro. en menos de 50 días, 40 y pico días. Si vos analizás eso, le estás pidiendo arriba del 30 y pico por ciento en dólares, digamos. Así es. Es a tener en consideración eso, y lo que hablamos siempre en relación a, bueno, si vos buscás un rendimiento alto, el riesgo es alto, digamos. Tampoco te la juegues con el 100% de la cartera, a eso voy. Estás pidiendo un rendimiento en dólares arriba del 30%. Pero bueno, por otro lado, yo en principio, respondiendo a la pregunta carry trade sí o no, yo de a poquito algo sumo. Digamos. Ok. Quizás vencimientos cortos, no me la juego a lo que es octubre, pero en caso de jugármela voy por ahí con una escalerita o una estrategia similar. ¿Sabes que hay un gráfico muy bueno que si lo vuelvo a tener o lo preparo acerca del carry trade a largo plazo que habla un poco de las BONCAP y no la LECAP? Creo que sabés de cuál es sí. el que estoy Muy hablando. buen gráfico. Básicamente es una línea, ¿sí? La curva de la LECAP, de la BONCAP, la curva completa en el medio de lo que son las bandas de referencias, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cambio, como para explicárselo de forma sencilla. Entonces ahí te muestra por precio cuál está caro, cuál estarías por encima de la curva en este momento y cuáles no. Un poco lo que puso Milo en pantalla hace un ratito. Todas están por el medio de la curva, digo, no hay nada de preocupación desde ese lado si puede llegar o no puede llegar, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta y si lo tengo me parece que está bueno para charlarlo, ¿no? Y también hay que agregar que la curva está bastante arbitrada, ¿sí? Nosotros venimos hablando hace bastante de la LECAP que vence el 15 de agosto,
justo no está en este cuadro, pero está rindiendo en torno a 2,6 y es la única que está un poquito desarbitrada y que da un rendimiento un poco mejor, pero todo el resto está en la zona de 2,3, 2,4%, así que tampoco hay tanto diferencial o no hay premio por el plazo, digamos. Claro. Que eso es importante destacar también. Sí. Pero bueno, retomando un poco la renta variable, porque veo ahí que hay consultas también acerca de... perdón, voy a terminar con esta pregunta de Juan, que dice, carry trade es una cosa, ¿estás haciendo tasa con LECAPS o ya fue y hay otras opciones? La realidad es que tasa, digamos, carry trade se puede hacer con diferentes instrumentos también, eso es importante tenerlo en cuenta, incluso un TX26 que lo tocábamos hace un ratito, ¿no? Así es, hay varios instrumentos. Veníamos charlando esto de que quizás la deuda SER se mantiene en posiciones a largo, para corto está para rotar un poco a LECAPS, y otra alternativa mucho más conservadora tiene que ver con la caución bursátil, digamos, esos bonos SER, LECAPS barra BONCAPS, bonos duales y caución bursátil son las alternativas que hay disponibles para hacer tasa en pesos. Exactamente, vamos con la última antes de pasar a lo que es renta variable y el bloque de ON, que tenemos muchísima información. Gabriel nos pregunta, pero el rendimiento de las LECAPS que presentan, o sea que está en la tabla, imagino que se refiere, no está relacionado con la cotización actual. ¿Cómo sería? Eso tiene que ver con que el rendimiento de las LECAPS, ¿sí? Las LECAP por prospecto, tienen un valor final, ¿sí? Que se calcula a partir del valor de emisión y se va capitalizando la tasa. La diferencia porcentual entre ese valor final y el valor actual es lo que te da el rendimiento directo. Y después lo que hacemos nosotros para que sean comparables, para comparar un plazo con otro, lo anualizamos. ¿Sí? Lo llevamos a términos anuales para poder comparar, por ejemplo, LECAPS a septiembre con LECAPS a julio. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con que se calcula un rendimiento directo y obviamente es muy importante al momento de comprar LECAPS ver qué precio estoy convalidando, porque muchas veces, sobre todo en algunos vencimientos un poquito más lejanos, como por ejemplo el mes de septiembre, las puntas están bastante abiertas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay mucha diferencia entre el mayor precio que está dispuesto a pagar el comprador y el menor precio que está dispuesto a obtener el vendedor. Siempre en esos casos es bueno tener una calculadora a mano como para calcular aproximadamente qué tasa estamos convalidando. Exactamente. Ahora sí, cerramos tema renta fija, vamos rápidamente a renta variable porque hay muchísima información también del mercado de Estados Unidos. Leí ahí en la pasada que uno de ustedes va a estar hoy por la tarde, ahí mándele saludo de parte nuestra a todo el equipo. Seguramente en el medio vamos a poder charlar, imagino, con Sole, con Edu, con Ale, con algunos de los chicos que están en Mendoza. Pero bueno, si hablan ustedes primero que nosotros, les mandan un saludo, le dicen que nos estuvieron mirando hoy a la mañana. Y hay un apoyo fuerte a Ale puntualmente, que es la primera vez en el año, ya estuvo el año pasado, pero es la primera vez en el año que acompaña al equipo en la Rabaneta en este caso, ¿sí? Así que después nos cuentan qué les pareció y cómo les fue, y seguramente el equipo de comunicación va a estar subiendo alguna conferencia, alguna ida y de vuelta, alguna pregunta con alguno de ustedes que esté en la charla, como nos estuvieron contando acerca de Comodoro también, que los esperamos todos de este lado. Pasando un poquito a lo que es renta variable, fíjense, ahí tenemos en pantalla lo que fue el cierre de ayer. Bueno, cierre de la semana coincide, arrancamos la semana con un día totalmente positivo para los ADR, un crecimiento bastante importante. Se destaca de Enor, que al corto plazo, tenía también por cuestiones técnicas, no por nada en particular, cierto margen de rebote. Sé que Agus la venía siguiendo la semana pasada, lo hemos charlado con el equipo también. El año todavía viene prácticamente neutral y se despega fuerte francés, ¿no, Joaco? Se despega fuerte francés y hace rato ya, ¿eh? Sí. Fue la primera en ponerse positiva, en pasar ¿no? a terreno Sí. positivo y viene liderando por ahí en relación a performance desde principios de año, ¿sí? 4,34% positivo ayer, la sumatoria del año te da 17,26, digamos, sigue liderando ahí. Todos los bancos lideraron por ahí esta suba, Superville, que nos tiene también, digamos, relativamente acostumbrados, ¿sí? a la volatilidad, quizás es uno de los bancos que, por lo menos de los que tienen ADRs, de los que más se mueven en el exterior, ¿sí? Con una suba importante, 6,97. Sí. También ahí, siendo parte de los líderes en relación a toda la recuperación del Merval desde diciembre. Cepo acompañando, Cepo que había tenido reacciones fuertes también en las últimas ruedas, estuvo subiendo incluso más del 8% hace un par de ruedas, el ADR muy positivo, y en principio lo que decíamos, el Merval acompañando por ahí el contexto internacional, siempre en otra magnitud,
como siempre decimos, es un mercado chico, digamos, afuera te sube un 0,1% el índice, el Merval, bueno, ves, el rebote de los ADR es bastante fuerte. Bonos soberanos lo mismo, todos los cierres de los soberanos estuvieron en torno al 1% positivo, hasta el 1,9%, Sí. veo acá, el 1,9% AL30D. Entonces, en principio, una jornada bastante buena de los ADRs y los soberanos argentinos. Generalmente, digo, después de unas elecciones en las que se convalida el gobierno actual y un gobierno en el cual el mercado en su momento, cuando tuvo el cambio de gobierno, celebró, se convalida y unas primeras elecciones que la verdad que festeja y celebra el mercado, y lo que podía hacer achicar quizás un poco toda esta sintonía era la calificación del exterior, que Exacto. mucho no movió, ¿no? Exacto, no movió mucho en la reacción, bueno, a ver, no movió porque de hecho tampoco es como que movió mucho en Estados Unidos, por lo menos eso, Así es. digamos, reflejó lo que es la renta variable estadounidense. Tema aparte sí fue el tema de los Treasury de Estados Unidos que corrigieron. Creo que el mercado, digamos, celebra la parte local, ¿sí? Y de nuevo, se va pegando a Estados Unidos en la medida de que Estados Unidos te dé por ahí pie para seguir subiendo. Yo creo que Argentina lo puede seguir haciendo. Y con estas pequeñas noticias, porque quizás lo de las elecciones del otro día no es para tanto. Exactamente, pero son porque buenas son legislativas. señales. La Pero, realidad es que claro, generalmente mueve mucho más una nacional, ¿no? exactamente, quizás no es para tanto, pero acompaña. Y Claro. cuando acompaña, en Argentina estamos acostumbrados a que acompañe una magnitud importante, digamos. Sí, sí, Exacto. sí, por la volatilidad. Vamos a ir rápido con los gráficos, así nos metemos de lleno en la parte de las ON, que es lo que están consultando. Yo les voy a pasar toda la parte de gráficos puntualmente, pero fíjense, ahí tenemos en pantalla Merval en dólares. Merval en dólares, bueno, ayer rompe y se celebra con fuerza que rompa los 2.000 puntos. Clave que se sostenga y con volumen por encima, me parece que eso es lo importante. Tiene a los 2.100 puntos un 3% que podría llegar a buscar. ¿Puede ir a buscar nuevamente la zona de 2.400? Sí, no creo que lo haga de forma lineal y directa. Digo, hay que ver qué sucede y si vienen nuevas noticias en lo que queda de la semana o, digamos, de acá a octubre. Creo que podría ser un bache, Así ¿no? es. Digo, un mercado, por un lado, podría ser de acá a octubre y otro mercado de octubre en adelante por un tema electoral y cómo se mueve el mercado de la mano con la política. Eso sería un punto importante a considerar. Y dentro de las que más operadas, podríamos decir, dentro del Merval y más miradas esta semana, tenemos ahí en pantalla Galicia, que un poquito gráfico era lo que estábamos charlando recién, cuánto recorrido le queda, un 8%, un 15%, si va a buscar el tema de los máximos. Está sólida por encima, suelta de la media de 200 ruedas, que eso es súper positivo para mantener. Para comprar iría con cierta cautela, quizás al corto buscando este 8%, pero bueno, ahí en la parte de abajo del gráfico vemos el estocástico que no nos está mandando una compra en este momento, sino que ya nos marcaba compra más por la zona de $58, que sería lo que vemos en pantalla. Acá lo tenemos, miren, por esta zona, ¿no? Por esta zona nos daba compra el estocástico y fíjense que coincide con el último tirón alcista con el 8% que hizo. Eso sería de la parte financiera, que ya lo estuvimos charlando. Después les trajimos el gráfico de YPF puntualmente, lo mismo, viene con una caída importante, acá seguía cayendo el tema del petróleo, sí, porque venía recuperando el Merval, pero el petróleo caía, YPF acompañaba, recupera el petróleo, lógicamente recupera nuevamente YPF, su balance que presentó por estas fechas todavía no había terminado de convencer, que Ale nos estuvo comentando todo en detalle, pero sí todo le queda mucho margen por subir, ¿no? Y considero que le queda todavía. Yo es una de las empresas que mantengo, sí, que me cuesta vender a estos precios, pero bueno, si va a buscar la zona de 41, por ejemplo, de los precios actuales, está teniendo un 12% en dólares, ¿no? Así es, y también pensando en el potencial que tiene YPF a largo plazo, por su vínculo con Vaca Muerta, las ventajas que tiene infraestructura, un management muy sólido, castigada puntualmente por la situación del petróleo, digo, no es por cuestiones específicas de la compañía, así que es un papel para sostener a largo plazo. De corto, si el Merval va a la zona de los 2.400, que yo creo que podemos ir si Claro. Estados Unidos se acompaña. Creo que ese es el gran condicionante, Sí, porque sí, las, sí. las noticias locales en términos de
flexibilización de las condiciones cambiarias, resultado electoral, recalificación de bancos. Ahí también me estaba comentando Agus que un banco internacional salió a recalificar las acciones de Loma y por eso Loma está subiendo el 6% ahora. Digo, por todo ese tipo de noticias, por mercado local, digamos, deberíamos ir a buscar de vuelta los máximos. Solo falta que Estados Unidos siga acompañando y que no haya algún evento significativo. Entonces, para el largo me gusta el sector energético, de corto por ahí me quedo con el sector financiero o también ya vamos a charlar de las reguladas seguramente. Exactamente, vamos ahora a charlar de las reguladas. Antes de contestarle a Esther, está para entrar YPF, qué difícil, ¿no? Porque de corto plazo coincido con Milo que el petróleo está para achicar, que es un poco el que está marcando el rumbo de todo esto. YPF a $36 me gusta, digo, sería para comprarla con expectativa de $2. Ahora, de corto plazo no compraría algo que ya me empiecen a dar en sobrecompra y el volumen empieza a achicar. Fíjense que el volumen achica con una tendencia alcista. Esto no es positivo, esto tiene que ver con que se puede llegar a venir a corto plazo un achique. Esto es lo que se conoce como en el análisis técnico como una divergencia, ¿sí? En este caso aumenta la acción, achica el volumen, generalmente achica la acción también o tiene una leve corrección. Así que puntualmente, siguiendo la parte técnica, esperaría un achique para entrar. Si la tengo, mantengo. Digo, yo creo que ahí no hay dudas pensando en esto que dice Milo de si acompaña al exterior y las acciones argentinas van a buscar los 2.400 puntos, ¿no? Así es, en ese escenario puede tener potencial. Ahí Darío y Javier comentan, más vale que Trump acompañe, es verdad, no depende tanto de Estados Unidos, sino de la personificación de Trump como actor importante del mercado. Ayer robo 2 segundos para hablar un poco de reguladas, porque veo bastante consulta en el chat. Tuvimos Eduseñal de Transener 2 semanas atrás. Exactamente. Te lo pongo en pantalla mientras. Ahí está. Por favor. Un sector reguladas que viene destacando al Merval con una performance muy superior a la media, si estamos hablando de retornos en pesos del 25% en la última semana. La más destacada fue Transener con una suba del 30% en las últimas 5 ruedas. Transportadora de Gas del Norte con un retorno considerando el dividendo que pagó de 20%, Metrogas 19%. Ahí consultaban si TGN o TGS. Para mí a largo plazo me gusta más TGS, de corto TGN tiene algo más de impulso. Pero un sector de reguladas que se destacó ampliamente en todo lo que fue el Merval. Veía una consulta de Hernán hace un tiempo respecto de Transener, ya en la zona de 2.870, el precio que le puso Edu por Fundamental. A eso quería ir. Si la vemos por gráfico, tiene un poquito más hasta los máximos, pero ya está en el precio que le puso Edu por Fundamental en una eventual venta. Metrogas creo que tiene más recorrido para quien se quiera posicionar en el sector. Vamos a ir por partes. Vamos primero Transener en este caso. Gran Eduseñal primero. Digo, no veo aplauso, palma en el chat de celebración que nos estuvo ahí avisando de las acciones reguladas. Edu ahora desde Mendoza, seguramente nos estuviera dando en este momento quizás cierta Eduseñal de venta parcial por ahí de corto plazo, si la quieren mantener, o venta total si querés cerrar una posición. Pero ahí lo que ven en pantalla es lo que les trasladó Milo, ¿no? En las últimas 5 ruedas, más de un 20%. Si lo agarraste en la zona de 2.000, que es la media de 200 ruedas, más de un 40%, que es muchísimo para una acción en este corto plazo. Mucha expectativa desde el lado de la privatización también, que eso es importante. Más que celebración a Edu, vamos a pedirle like en este caso para él, aunque no esté, igual vamos a pedirle like para Edu, gran Eduseñal. Yo estoy para recortar una parte por lo menos, yo a estos precios, te digo, si compré para un corto hasta incluso estoy para cerrar el total. En principio es apegarse un poco a la tesis, porque la Eduseñal, vino de corto plazo. Claro. Sí. Fue, si no me equivoco, en torno a los 2.200, sí. 2.100, 2.300 por ahí. Y el precio por ahí seteado está en torno a los 2.800 pesos, un objetivo que ya lo alcanzó. Entonces, si tu tesis fue siguiendo eso, fue de corto plazo, sí, la idea es vender, realizar la ganancia ahí, pasarte otro papel. Ten en cuenta también que la suba fue bruta, digamos, fue una suba bastante grande, es importante. Vos ves el gráfico y es una suba importante. Hoy creo que tiene un poquito más para achicar que otra cosa. Me sumo ahí a lo que comentaba Milo de las reguladas, que es un sector que yo en general suelo seguir o me gusta bastante, y gran parte está explicado del recorrido de las reguladas, porque el reacomodamiento del cuadro tarifario en principio vino siendo muy positivo en relación a la inflación para esas empresas. Entonces, a medida que fueron saliendo los balances, eso el mercado te lo fue priciando, ¿sí? O te lo va priciando, y nada, reaccionan de manera positiva. Es un sector interesante también en la medida que todo esto se vaya acomodando. Y hoy también un sector que tiene una fecha importante, porque hoy se va a dar la audiencia virtual para
renovar la concesión de las distribuidoras de gas por 20 años más. ¿Sí? Es una audiencia pública de la que también van a participar representantes de los consumidores, pero hay bastante optimismo. Ayer había toda una discusión en redes sociales y en distintos foros sobre cuánto de esto está puesto en precios, ¿no? Y es una charla interesante para tener. Metrogas Transener puede seguir un poco más, ¿sí? Tiene un 5 o 10% más de suba, pero voy con Joaco, digo, apeguémonos a la tesis. Edu la mencionó en la zona de 2000, hasta la zona de 2000, 2750. Creo que es el papel para por ahí empezar a vender un poco de corto plazo, y para quien quiera reducir el perfil de riesgo, buscar otra opción, no necesariamente una acción. Ahora, pensando en lo que es sector de reguladas y mantener un posicionamiento, sí creo que Metrogas tiene más recorrido que Transener en el corto plazo. Y ahí cerramos el tema de las reguladas con Metrogas en pantalla, y la parte técnica en este caso venía con una tendencia totalmente bajista. Toca ahí venía alcista en su momento, ¿no? Digo, estaba por debajo de los 2.200, metió un tirón alcista importante. Después sí empieza a achicar y se quedó por debajo de la zona de los 1.700, consolida una especie de piso en esos valores y empieza a rebotar, se posiciona fuerte por encima de la media de 200 ruedas. Insisto en el tema del volumen, que no me gusta que el crecimiento alcista sea con un volumen descendiente, ¿sí? Eso me parece importante, que el volumen vaya acompañando a el aumento de la acción, digo, a medida que vaya confirmando una tendencia alcista. Después es normal un volumen más bajo y que se dé la venta y después siga creciendo, pero este primer tirón no me gusta con un volumen decreciente. De todas maneras, de las reguladas y el recorrido que le queda, coincido 100% con lo que están diciendo los chicos, es la que más con recorrido le queda. En pesos hasta los 2.700, que podría ir tranquilamente, le queda un 18%, así que hay que ver qué sucede con eso. Pero bueno, Metrogas la tendría en cuenta para diversificar la cartera y buscar algo de corto, ¿no? Y siempre pensando en un perfil agresivo, digo, vamos a hacer el recorrido de Metrogas muy rapidito. Uno de los activos estrella del Merval llegó a los 3.000 pesos en el mes de diciembre, sí. Un retorno anual de 250%. Después, acoplado a la baja internacional, acoplado a la baja del Merval, cuando el Merval retrocedió un 30% desde máximos, Metrogas llegó a la zona de los 1.400, es decir, un retroceso en torno al 55% desde máximos. Y de 1.400 que tocó en el mes de abril, ya estamos en la zona de los 2.360. O sea, fíjense la volatilidad que maneja este activo. Por eso siempre he pensado desde un perfil agresivo, porque ante cualquier novedad positiva o negativa puede tener movimientos muy bruscos en el precio. Es que un Metrogas, un G35, estos precios tendría, digo, si tengo que ir incorporando, siempre con cuidado, ¿no? Digo, esa es la clave un poco del mercado local para considerar. Pasando rápidamente al tema de las obligaciones negociables antes de tocar Estados Unidos, ahí Joaco nos trajo ONs que sí y ONs que no. ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿No? Ahí lo tenemos en pantalla. Joaco primero, ONs que sí. Dale, un poquito recordar lo que hablamos siempre, ¿sí? De ciertos criterios a la hora de elegir las ONs. ¿Sí? Digamos, el criterio de la calidad del emisor, ¿sí? Quizás uno de los más importantes. El criterio de... digamos, el volumen o la liquidez que tiene el activo que vas a comprar, ¿sí? Y el criterio también de la sensibilidad de precio que tiene cada uno de los activos que uno va a comprar y el por qué, que ahí Milo también va a explicar un poquitito sobre eso. Entonces, hoy es que sí, uno traje acá, por ejemplo, ¿sí? 3 emisores diferentes, ¿sí? Bueno, son Pan American Energy, Vista e YPF, que uno considera que son emisores, ¿sí? Que... digamos, solventes. Exactamente. ¿Sí? En principio solventes, que tienen capacidad de pago y en todo caso tienen capacidad para mejorar en caso que haya problemas, digamos. Son empresas con buena espalda. Vas a ver que los rendimientos que uno va a buscar ahí están en torno en el 7%, 7,7% para el caso YPF con IMCXO, ¿sí? Otro de los criterios importantes es que se encuentren valoradas o a una paridad aceptable, porque uno no quiere pagar tampoco algo excesivo por un título que después no te va a dar un rendimiento o el rendimiento que estás buscando, ¿sí? Entonces, la selección que hice son, bueno, PN35D o depende del ticker como lo quieras comprar, en dólares o en pesos, es lo mismo. Vista Energy, BSCRO y MCXO. Una salvedad ahí, elegimos una sola de YPF, la verdad que hay varias, hay 2 o 3, ¿sí? Pero bueno, para el ejemplo práctico me quedo con esas 3. Y de YPF me quedo con esa emisión. Ok.
Acá creo que lo que hay que tener, antes de preguntarle a Mino puntualmente sobre un tema, digo, hay que tener en claro otra cosa que Juaco nos trajo a destacar, que es el tema del volumen, que vamos a estar charlando en breve. Pero fíjense que no son obligaciones negociables que nos prometen, entre comillas, una TIR de un 200%. Digo, esa es la clave, no me está prometiendo una TIR de un 20%, sino que está en sintonía y está muy relacionado con lo que estamos viendo también de parte de la renta fija de los bonos. Y son obligaciones negociables que tienen volumen si tienen que considerar algo diversificado y buscan una rentabilidad en pesos, ¿no? Hay muchos perfiles que quizás no son para tener obligaciones negociables en la cartera, pero si hay que considerar, quizás estas son las que mejor están paradas hoy en día. Para buscar un rendimiento, digamos, acorde al mercado, ¿sí? No pagar excesivamente paridades, ¿sí? Por ahí la más cara, entre comillas, que podemos ver de esta listita es la de YPF y MSX, ¿sí? Pero todavía se encuentra una paridad aceptable y te da un rendimiento anual aceptable, ¿sí? Que no encontrás por ahí en bonos corporativos de otro país, porque eso también hay que relativizarlo, ¿no? Entonces, en este sentido está muy bien. Quería pasar a la placa de volúmenes ahora. Ahí lo tenemos, mira. Para aclarar una cosita antes. Acá básicamente es el ranking de volumen negociado, ¿sí? Esto simplemente es un ranking de volumen negociado de ONs en BIMA, ¿sí? En dólares, ¿sí? La especie en D específicamente. Fíjate, vas a ver cómo IMCXD, que es una de las que trajimos, por ahí es la más operada. Esto solo tiene en cuenta las últimas 30 ruedas, pero este ranking por ahí es bastante similar si lo medís todo el año, básicamente, ¿sí? Entonces, el monto negociado de las diferentes emisiones, esto es monto negociado en el mercado secundario, ¿sí? Lo que negocian los inversores, básicamente. Y hay varias emisiones, vas a ver que está IMSX, están las de vista, hay otras de vista también, y hay algunas que por ahí no nos gustan tanto. Exactamente. ¿Sí? Entonces cumplen quizás el criterio, ¿sí? De tener un gran volumen de negociación en el mercado secundario, pero no cumplen otros criterios, quizás el de la calidad del emisor, o que estén a precios muy altos, a paridades no aceptables. Y abajo puse, por ejemplo, con una cruz, ¿sí? Porque no entra específicamente en el ranking, HJCFD, que es un ticker, es una ON de John Deere. Que John Deere, podríamos decir que es un excelente, digamos, tiene una excelente calidad crediticia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En las últimas 30 ruedas, es una ON que se negoció 34 veces. Claro. Digamos, no tenés contraparte. No hay operaciones, básicamente. Exactamente. Vos es una ON que compras y después no tenés contraparte para salirte. Entonces la prima de liquidez que pagás ahí es muy alta, ¿sí? Bueno, esta la puse en el cuadro de ONs que no, si querés mostrarlo ahí en pantalla. Ahí lo tenemos, mirá. ONs que no. ONs que no, ¿sí? Acá, a ver, el cuadro queda medio obvio, ¿sí? Porque vamos a ver las tires, ¿sí? Post justamente era eso lo que estaba charlando, ¿no? El tema de la TIR. Si a mí ya me promete una TIR del 30%, tengo que dudar. Claro, esto hay que aclarar acá que es post acontecimiento lo que pasó con Generación Mediterránea, claro, ¿no? Donde todas las ONs con quizás que el inversor ve más poco solventes, corrigieron de una manera bruta. Tenemos San Miguel, que no viene presentando muy buenos resultados. Sí. Creo que lo repasamos varias veces. Edu lo supo traer varias veces. No viene representando buenos resultados y en su última emisión tuvo la plaza desierta también. Tuvo la plaza desierta. Entonces tenemos Generación Mediterránea que hoy, digamos, te está dando una... Si vos compraras a precios de hoy, lo que te dice esto es, si vos compras esa ON a precios de hoy, te está dando un rendimiento analizado anual en torno al 29%. Es una locura. Por algo es eso, digamos. Es que tener en cuenta que eso es por algo, ¿sí? También es una ON muy operada, pero que no cumple con ciertos criterios. San Miguel lo mismo, ¿sí? Dificultades en los balances. Y John Deere por acá la excepción, donde es una ON quizás con un muy buen emisor, pero que no cumple el criterio por ahí de liquidez. Eso es un poquito lo que había que mostrar. Coincido ahí. Bueno, clave ahí para que lo tengan en mente. Pueden descargárselo en los archivos también que tienen toda la información en la descripción del video. El tema puntualmente acerca de las obligaciones negociables que pueden llegar a ser alternativa y obligaciones negociables que no, para que lo puedan considerar. Voy a dejar un tema en particular que lo íbamos a charlar, pero lo voy a pasar para el jueves, que es el tema de un poquito qué tener en cuenta acerca de un bono o de un activo de renta fija, acerca de la duración, la famosa MD, la TIR, y para que nos explique también ahí un poquito más Milo en detalle, atender qué hay atrás del instrumento, para pasar a lo que fue Estados Unidos, que ahí tenemos en pantalla cierre de la jornada de ayer.
mixto, podríamos decir. Veníamos de un cierre de un viernes totalmente positivo. Mixto, pero la realidad es que no asusta, no es un cierre negativo. Hemos tenido a lo largo del año, ayer estábamos charlando con el equipo, una baja fuerte, digamos, históricamente, un impacto fuerte que tuvo dentro del mercado de capitales. Pero hubo varias noticias que tenemos que tener en cuenta de acá en adelante, ¿no? Y acá un poco es eso lo que nosotros le queremos resumir, qué tener en cuenta. Y ahí tenemos en pantalla novedades acerca del director ejecutivo de JP Morgan. Así es, Jamie Dimon, uno de los referentes de lo que es el mercado de Estados Unidos, una de las voces más escuchadas por el mercado, salió a comentar que el mercado está siendo demasiado benevolente a raíz de todo lo sucedido con los aranceles. ¿Qué es lo que planteó en comentarios ayer? El mercado tuvo una caída fuerte, sí, de 18% desde máximos en el mes de marzo y en el mes de abril, sí, una caída acumulada de 18%, pero después recuperó muy rápido. Digo, si nos ponemos a pensar, el 9 de abril, que fue el día que Trump va para atrás con el esquema de aranceles recíprocos, lo suspende por 90 días, Nasdaq tuvo su mayor suba diaria desde 2008, algo similar sucedió con el S&P 500. Entonces lo que dice es, está siendo demasiado benevolente, para explicarlo por ahí un poco más en nuestros términos, se recuperó demasiado rápido, ¿sí? Y entonces es una señal de alerta que da una de las voces más escuchadas de Wall Street en términos de esto, también pensando en que las ganancias corporativas, que en este trimestre fueron de regulares a positivas, sí, yo me quedé con una sensación, analizando la mayoría de los balances, de que podría haber sido peor con todo lo que pasó, pero tampoco fue una temporada de balances extraordinaria. Se posiciona como clave la próxima temporada de balances para ver si las empresas pueden convalidar con su crecimiento de ingresos y de ganancias esta recuperación tan rápida. La reacción de las aranceles y lo que las empresas tocaron, el famoso guidance también, ¿no? Digo, muchas empresas hablan del proyectado y cómo van a aplicar los aranceles a los precios de venta. Digo, tuvimos novedades de los más conocidos, de lo que sale en todos los diarios o incluso en la televisión para aquel que ve televisión, el aumento de los iPhone. Digo, tuvo novedades y movimientos en todo el mundo, todo el tema arancelario, que impacta sin duda dentro de lo que es el mercado de capitales, que lo vemos en su cotización, ¿no? A raíz de lo que estaba diciendo Milo, tenemos ahí un comentario de Juan, que dice, desde el 9 del 4 subió todo un 20-30%, dice cautela, para mí se viene una corrección, y él pone Merval Estados Unidos, digo, pero te lo llevo a Estados Unidos, y ahí sí te lo relaciono con el gráfico que tenemos en pantalla, Standard & Poor's, lógicamente muy cerca de los máximos, ahí buscando los $608, que es lo que estamos viendo, supera de manera diaria lo que es la media de 200 ruedas, tuvimos una falsa señal, por eso yo insistía, y acá solo les mostraba mucho también el índice en semanal, digo, falsa señal, ¿por qué? Porque un cruce, el famoso dead cross, cruce de las medias, es señal para largo plazo. Si a mí el Standard & Poor's se me mantiene un mes por debajo y logra superar, este dead cross no cumplió, porque la realidad es que para el largo plazo no tuvo ningún tipo de movimiento, ¿sí? El famoso cruce de la muerte, como se conoce, ¿no? Pero se mantiene por encima, sólida, está muy bien de volumen, está complicado comprar un índice de estos precios, eso es real, y el impacto de los aranceles quizás se tomó muy bien la prórroga, pero no hubo tantos acontecimientos, más que bueno el acuerdo con China de esta prórroga nuevamente de 90 días. Me da la sensación de que se pateó un poco más para adelante, ¿no? Te agrego 2 o 3 comentarios, voy totalmente en línea con vos, Aye, pensando en que el primer trimestre del año en economía americana arrojó caída, ¿sí? No es recesión todavía, pero sí hay una caída de PBI, hay que ver cómo van dando las distintas revisiones que hay sobre ese dato. Parece que el segundo trimestre viene un poco mejor, pero también hay que ver qué impacto tiene el Liberation Day, ese 2 de abril que generó un frenazo en la economía, más allá de que después se revirtió rápidamente. Hay un daño a la macro que ya está hecho, es un mercado que está cerca de máximos y por múltiplos no está barato. Un mercado que se recuperó demasiado rápido, recuperando por ahí esta tesis que nos menciona Jamie Dimon. Y también pensar en que tampoco es un año fácil en lo geopolítico. Digo, también teníamos para charlar algunas noticias sobre China, un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido que puede llegar a tener su impacto en Estados Unidos porque es el primer acuerdo desde el Brexit. Muchos países ya en esta guerra comercial, si se quiere, más allá de que hay una solución parcial, están empezando a jugar sus fichas y a negociar entre sí por fuera de Estados Unidos. Bueno, China tocó las tasas de interés, digo, también como dato adicional, si algo había que tener en cuenta, China toca las tasas de interés.
Puntos importantes a tener en cuenta en la semana. Vamos a estar hablando seguramente mañana el equipo. Va a estar mañana conduciendo Ferry, tocando un poco de lo que es Estados Unidos. Perfecto. Mañana va a haber sorpresas posiblemente en el vivo. Se los voy a dejar así, se los voy a deslizar. Podemos llegar a tener ciertas sorpresas. Qué intriga. Mañana en las mañanas del mercado hay que verlo. Hay que verlo. Tuve la oportunidad de enterarme antes, podríamos decir, así que yo no me lo perdería el programa de mañana. Pero quiero cerrar con un dato en particular, que es el resultado de balance de HD. Cortito, Joaco, ¿qué tener en cuenta? ¿Cómo vino? Dale, básicamente, bueno, Home Depot presentó los resultados, sí. En relación a los ingresos, vino por encima del estimado, 39,25 el estimado, el real fue 39,86, está expresado en billions esto, 39.000 millones, ¿no? Y un dato importante acá, que está bueno resaltar, que no fue para tanto, o el mercado no lo vio tan mal, es que el EPS o el beneficio por acción, ¿sí? Vino por debajo de lo estimado, 359,356. Es la primera vez en 5 años que Home Depot presenta estimados por debajo del consenso. A ver, como te digo, no es para tanto porque de todas maneras, ¿sí? Los inversores reaccionaron de manera positiva a lo que es la presentación de resultados. Sí. Ahora ya está abierto, no tengo en vivo, pero hasta ayer estaba un 3% en el after. Eso te iba a decir, ahí lo Sí. tenemos en pantalla, en el pre también estaba positivo. Está positivo. Hay que ver cómo arranca y cómo continúa, pero en teoría debería arrancar tranquilo, digo, no se tomaron mal el tema de las ganancias por acción, las podríamos ganancias por decir. acción. Y hablaron del guidance de que no va a llevar a precio el tema arancelario. Exacto. Una de las declaraciones que hizo el CFO de la empresa en principio fue que no tienen pensado este año, digamos, aumentar los precios, más allá de lo que es la guerra comercial, ¿sí? Una postura totalmente diferente a otras empresas del sector que Sí. hicieron todo lo contrario. Eso se lo tomaron como algo muy bueno y que tampoco tocaron las perspectivas, digamos, el guidance, como decís vos, para lo que es el año. Así que, nada, quizás otra cosa que dijo el CEO fue que están trabajando para diversificar todo lo posible la porción de importaciones que tiene la empresa, Claro. ¿sí? Y para que ningún país represente más del 10% de las importaciones. Digamos, esto también... Para que no tenga un impacto tan fuerte también, claro, pero esto esa sería una de las claves, ¿no? en reacción quizás también a la guerra comercial, como para decir, bueno, ninguno va a tener un impacto tan fuerte sobre lo que es mi empresa. Así que nada, el mercado en principio muy positivo en relación a esto. Perfecto, perfecto. Mira, ya me están pidiendo alguna señal para mañana, yo no voy a decir más nada. Puede fallar como siempre, pero vamos a tener, yo creo que no, mucha buena energía y que va a salir todo excelente. Vamos a tener novedades, sí, y préndanse como siempre 9:45 con todo el equipo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Tenemos Instagram personales a considerar que están ahí ya pasando por el chat como siempre el equipo de comunicación para que nos puedan seguir. Tenemos el Instagram oficial, recuerden suscribirse al canal, ¿sí? Para que les llegue toda la información y los videitos cortitos. Y vamos a ver el mercado y como siempre cualquier cosita nos pueden escribir sin problema. Les mando un saludo. Toda la suerte al equipo de Córdoba, al equipo de Mendoza. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.